Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? Hola, muy buenas noches, hermanas, amigos. Nuevamente, un día más juntos para continuar con el Salmo 91. ¿Os acordáis? La semana pasada estuvimos hablando de este salmo tan precioso y me gustaría esta semana pues terminar con él, terminar para ver la gracia del Señor, y eso es precioso. La confianza, nos dice, esa confianza en Dios echa fuera el temor. Precioso, ¿verdad? La confianza en Dios echa fuera el temor. Lo vemos en el versículo 5 y 6 de este salmo, que seguramente lo habréis ido leyendo durante la semana. Nos dice: no temerás el terror de la noche, ni la flecha que ondea de día, ni la peste que surca la niebla, ni la plaga que devasta a pleno día. Esta confianza en Dios es lo que nos hace tener, mejor dicho, no tener miedo. Aquí tenemos a nuestro gatito. En este salmo, desde el versículo 1 hasta el 13, el autor nos habla de las calamidades que pueden llegar a la vida del ser humano. En algún momento de nuestra vida tendremos que afrontar o hemos enfrentado pruebas y hasta, yo diría, trampas del maligno. Esta es la realidad. No nos tenemos que engañar. Pero en este salmo también se expresa la seguridad de que el poder de Dios es mucho mayor que el poder de los problemas. De cualquier dificultad, el poder de Dios supera todo esto que podemos pasar. Y esto lo hemos de tener muy, ¿cómo lo diría? Muy adentro nuestro, muy seguras y seguros. Podemos decir, siempre nos repetimos con las mismas palabras. Es esto. Lo hemos de tener tan asumido, tan perfecto, que lo tenemos que ir diciendo, enseñando, leyendo. Solo Él, solo este Dios nos puede liberar de las trampas del cazador, de estas flechas que a veces nos duele, ¿verdad? Nos duelen que nos digan, que nos hagan familiares, amigos, hermanos, incluso creyentes. Solamente Dios es poderoso para librarnos de todo mal. Ese conocimiento es lo que nos trae paz. Nos trae paz sin igual a nuestro corazón y echa fuera cualquier duda o temor. Y es así, hermanas y amigos, es así. Cuando ponemos nuestra confianza y fe en Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, todo lo demás, todo lo que nos pueda ir pasando durante nuestra vida, parece tener poca fuerza, porque es así. De cosas malas, de momentos angustiosos, sí, claro, lo vamos a pasar, siempre os lo diré. Aunque te pienses de que el creyente todo le va a salir bien, no es así. El otro día me decían que unos creyentes habían dicho que todo lo que está pasando en Israel
era por culpa de que Israel se había apartado de Dios. O sea, que Dios les enviaba ese castigo, esta muerte horrible que han tenido bebés, porque se habían apartado. Y yo me pregunto, ¿y tú? ¿Y yo? ¿Y todo el mundo no se ha apartado de Dios? Y estas son las consecuencias que estamos teniendo. Por lo tanto, tenemos que ser coherentes cuando hablamos. Tenemos que vigilar nuestras palabras de decir, oh, te han castigado, el Señor te está castigando porque te has apartado de Él. El creyente cae 4000 veces. Lo que pasa es que por la gracia de Dios, Él nos levanta otra vez. Y es esta la clave, que nos tenemos que levantar otra vez y no tenemos que ir diciendo de uno y del otro, claro, te han castigado Dios, te ha castigado Israel. Recordad, Israel es el pueblo elegido de Dios y lo tenemos que bendecir y lo tenemos que amar y lo tenemos que orar por su paz, porque también es nuestro pueblo, hermanas y amigos. Y así es cuando los peligros no desaparecen, porque vivimos en este mundo caído, como he dicho antes. Por eso tenemos estas consecuencias, no Israel, sino todos. Los hijos de Dios estamos con su poder y su compañía. En medio de todas esas situaciones veremos al Señor obrando. Él obra, Él trabaja, Él no duerme. Él está contigo, con tus desgracias, con mis desgracias, con mis penas, con mis alegrías. Él no duerme. Aumenta tu confianza en Dios en los momentos difíciles. Ya te conoce, ya no te lo digo en momentos alegres, porque mira, a veces decimos, ay, mira, todo nos va bien. Pero en confianza te digo, cuando lo estés pasando mal, dile, Señor, no puedo más. Yo no puedo más. Si tú no obras en mí, yo no puedo más. Mira, tú decides. Tú decides si vivir bajo la protección de Dios o no. Y así es fácil. Tú decides. Consecuencias diferentes. Pero el Señor te ha hecho libre. Te ha dado una cabeza para pensar. Un corazón para sentir. Por lo tanto, tú eliges. En el versículo 14 nos dice, yo lo libraré porque Él se acoge a mí. Lo protegeré porque reconoce mi nombre. ¡Qué confianza! ¡Qué alegría! Que un Dios te diga todo esto! No como otras religiones, que según ellos, su Dios es decir, mata al que no piensa como yo. Mata a Israel. Pero esperaros, después de Israel venimos nosotros. No se van a quedar. Bueno, matamos a los israelitas, a los judíos, y como está lejos. No. Esa gente viene por nosotros, por los creyentes e incluso los no creyentes. Estamos en una época un poco chunguilla, diría yo. Puede ser que estemos en los últimos tiempos. ¿Por qué no? Tenemos señales. Vendrán falsos profetas.
Y no os penséis que vendrá con un letrerito diciendo, yo soy un falso profeta. Todos aquellos pastores, tú te das al infierno si no das el diezmo en tu iglesia. ¿Perdón? Falsos profetas que condenan en vez de hablar del amor de Dios, de este amor de Dios que te tiene cogido, que te tiene abrazado, que te tiene... Este es el Dios nuestro. Los versículos finales del Salmo nos dan la clave. Esa clave para disfrutar de la protección de Dios, en lugar de refugiarnos en los demás o en nuestras propias fuerzas. Debemos refugiarnos en Dios y aferrarnos a Él en medio de las dificultades. Si no es así, hermanos, lo pasaremos muy mal, os lo aseguro. Eso significa depender completamente del Señor, buscando su dirección. ¿Cómo? En oración. La oración tiene que ser nuestra base. Hablar con el Señor, hablar con nuestro Dios, para saber cómo actuar, qué camino coger. Es hablando con Dios. Los pasos que se dan son obediencia, confianza. Y esta confianza siempre en su poder. ¿Cómo demostramos esta confianza en Dios? Pues mira, acógete al Señor, aunque la situación sea extremadamente difícil, muy difícil. Reconozcamos el amor que hay en nuestro Dios. En este amor es donde nos tenemos que refugiarnos, sus hijos, clamando a Él, en medio de cualquier situación, sea de la clase que sea. Y solo entonces veremos los resultados de vivir bajo la gracia de Dios. Es extraordinario cuando reconocemos que vivimos en la gracia de Dios. Esta gracia que dices, solamente por Él podemos estar aquí, solamente por su gracia somos salvos. Y me dirás, ¿cuáles son los resultados de vivir bajo su protección y de su gracia? ¿Qué resultados tengo? Pues mirad, la liberación. Esa liberación que el Señor nos dio, rompiendo cadenas de esclavitud. Una de ellas, eres hijo de Dios, eres amigo del Señor. Ya no eres esclavo, nos dice Pablo. Ya no somos esclavos. Él te da todas las fuerzas en momentos de angustia, en momentos de toda clase de esta angustia. Él te la cambia y te da paz, sosiego. Sobre todas las cosas, te da la fe de una vida eterna. ¿Tú sabes lo que es esto? Saber que tenemos una vida más allá, que tenemos una vida eterna con el Padre. ¿Tenéis miedo si relativamente estamos en los últimos tiempos? No. No tenéis que tener miedo, porque tendremos una vida más allá. No es el final, es el principio. Volver a casa, volver al hogar,
no tengamos miedo. Esas y muchas más son las bendiciones de aquellos que decimos vivir bajo su amparo, este amparo del Señor. Recordemos leer del versículo 14 al 16, que es cuando nos da toda la clase de paz, ¿no? Voy a salvarlo, pues se acogió a mí, lo protegeré, o sea, te protegerá, pues me conoce, me protege porque lo conocemos. Me llamará y le responderé. Tú le dirás, Señor, quiero conocerte. Y el Señor te responde, estaré con Él en la angustia. Él está con nosotros. Lo libraré y lo engrandeceré. Le daré una larga vida. Le haré ver mi salvación. Precioso salmo, amigos. Recordemos de orar por el pueblo escogido de Dios. Israel, el pueblo amado. Sí, amigos, aún tienes tiempo, pero piensa, como hemos visto, que puedes estar muy bien, muy feliz. Lo hemos visto en Israel. Jóvenes, bien, alegres, y al cabo de un momento ya no estaban. Tenemos tiempo, pero no esperes mañana. Reconoce al Señor. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El Dios de Jesús, nuestro amado Dios. Que Él nos bendiga, nos guarde y nos cuide. Hasta la próxima. Adeu. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido. Y descubrí